esta mujer? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quién dijo que me gustan las mujeres? Lo siento, pero me enteré de esto preguntándole al hada. Guayo se quedó en silencio, sorprendida. Por eso quiero advertirte, Guayo, ten cuidado con tus palabras, no solo conmigo, sino con Búa y con cualquier otra persona. Si ya te gusta a alguien, debe ser considerado con los sentimientos de esa persona. Evita usar palabras dulces con los demás, ya que alguien podría interpretarlas de manera incorrecta. Te lo digo como una amiga. ¿Y tú nunca malinterpretarías? Nunca malinterpretaría lo que viene de ti, Guayo. ¿Quién lo dijo? Me estás malinterpretando ahora mismo. La princesa frunció el ceño confundida por sus palabras. Caminó antes de que pudiera preguntar algo más. Guayo cambió de tema y dejó la duda en el aire, permitiéndole seguir preguntándose qué estaba pasando realmente entre ellas. Las dos caminaron juntas por el camino de regreso a la casa. Cuidado, princesa, ya te dije que este lugar puede ser peligroso por la noche. Puedes tropezar. No necesito tu ayuda. Ya te estoy ayudando, así que te acompañaré hasta el final. Guayo extendió la mano y agarró con fuerza la suave mano de la princesa. Si iba a guiar la casa, lo haría hasta el final, pero en el fondo Guayo sentía que ese momento no era muy diferente de lo que la princesa le había contado la noche anterior. El deseo de que permanecieran juntas para siempre. Pac Pac, escucha con atención lo que Viento va a contar ahora. Estoy escuchando. Sí, Viento admite que le gustan las mujeres. He tenido novias. Pero todo es pasado, solo recuerdos de momentos que llegaron y se fueron. Ahora no tengo a nadie. En cuanto a la mujer que le mencioné a Búa, solo lo dije para evitar problemas, para que no me molestara ni te causara ningún problema. Esa es la verdad. Hoy no estaba segura de por qué su actitud humilde como la de un depredador que había renunciado a su instinto de caza la hacía parecer tan sumisa frente a la princesa. ¿Por qué permaneciste en silencio? El viento está preocupado. Solo estoy escuchando, no debería darme opinión sobre esto, ya que es algo personal. Entonces entiendes que en estos momentos Viento realmente no tiene a nadie. Esto solo sucede porque te hice la vida más complicada. Pero una vez que todo esto termine, probablemente encontrarás un nuevo amor. No es eso. Después de toda esta explicación, la princesa simplemente se negó a aceptar. Apenas había terminado de hablar y ella ya estaba pensando en un nuevo amor para mí. Había pasado un tiempo desde que disfruté tanto de mi soltería y esta vez fue intencional. Había decidido tomarme el amor en serio hasta que encontrara a alguien que realmente valiera la pena. ¿Dónde más buscarías el amor? Donde ya lo tienes frente a ti. Si logramos regresar a Madeline, le pediré a mi padre que te conceda una recompensa. No es necesario, Viento ya ha dicho que ayuda a Pac Pac sin esperar nada a cambio, pero es algo que te mereces. De esta manera no me quedaré con esa deuda pendiente. ¿Puedo preguntar algo? No hay nada que mi padre no pueda concederle a alguien que me salvó la vida. ¿Y qué pasaría si cuando llegara ese momento tuviera el coraje suficiente para hacer una petición audaz? ¿Qué pasaría si le pidiera a la princesa de Madeline que se convirtiera en mi esposa? Lo que debería haber sido una generosa recompensa se convertiría en una grave ofensa contra la realeza. ¿Y tú, Pac Pac? ¿Qué sucede? ¿Alguna vez te has enamorado? Preguntó. La dueña de ese rostro impresionante meneó la cabeza en señal de negación. La respuesta no llegó en palabras, sino en un simple gesto. Desde pequeña su vida estuvo llena de deberes, estudios y responsabilidades. Como heredera al trono, su prioridad era el reino. Además, siempre cumplió las palabras de su padre. El viento no se sorprende. Encontrar un príncipe adecuado para ti debe ser una tarea difícil. ¿Y quién dijo que prefiere un príncipe? Todas las historias dicen que las princesas deberían estar con los príncipes. Ese no es mi caso. El tono firme de la princesa hizo que el corazón de Guayo se acelerara. No podía explicar lo que sentía, pero era algo que se extendía en su corazón, una profunda esperanza que se negaba a ser ignorada. ¿Qué estás haciendo, Pac Pac? En Madeline solía mirar las estrellas con Carel. En el palacio hay un observatorio con techo de cristal abierto.
Este siempre fue mi momento favorito porque era el único momento en el que podíamos olvidarnos de nuestras responsabilidades y simplemente estar juntos. Pero estar así en esta casa de bambú puede provocar dolor de cuello. Conseguiré una almohada. Bien, tú no tienes por qué preocuparte. Entonces ven aquí, al menos será más cómodo. ¿Quieres que use tu brazo como almohada? Sí, ¿eso te molesta? Nunca lo pensé. No fueron solo las palabras de la princesa las que confirmaron su respuesta, sino la acción que siguió. Sin dudarlo, se acercó y apoyó la cabeza en el brazo de Guayo, como si fuera lo más natural del mundo. El tiempo pareció detenerse. Aquella noche, la princesa de noble linaje se perdió en la inmensidad de las estrellas, como si el universo entero se reflejara en sus ojos. Y en el universo de Guayo solo había lugar para la princesa. Sus corazones rebosaban de felicidad. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.